Buenas noches, amada Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes esta bendita palabra del Señor que ha puesto en mi corazón. Les saludamos y les bendecimos a todos los que se están conectando ahí. Les bendecimos, ¿verdad? Desde aquí, desde Cabo San Lucas. Aquí estamos con el pastor, mi familia, estamos en casa el día de hoy. Y me da un gozo, un gusto, un privilegio poder compartirles. Es un poco, todavía no me acostumbro porque pues no les veo, pero si ustedes ponen ahí un amén, voy a saber que ustedes están conectados, ¿verdad? Así es que pues quiero darle gracias a Dios y a mi esposo, el pastor José, pastor de esta congregación aquí en Cabo San Lucas, Ministerio Ebenezer, porque me ha dado a mí el privilegio de hoy compartirles la palabra. Así es que, ¿qué les parece si vamos a iniciar con una oración? Acompáñame ahí para que el Señor pueda abrir su corazón y pueda esta palabra ser de bendición para ti y para toda tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, yo vengo poniendo en tus manos, Señor, a este pueblo santo que se está conectando, bendito Dios, para la predicación de esta palabra. Te ruego, Señor, que puedas usarme, bendito Dios, para poder hablar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, Padre, de mis pensamientos. Quita todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Padre, sea de bendición para toda tu iglesia, Señor. Sea de edificación, bendito Dios, para todo tu pueblo, bendito Padre. También, Señor, te ruego, Padre, que bendigas a todos aquellos, Señor, que han hecho llegar el diezmo, las ofrendas, la siembra, Padre, para que tú, bendito Dios, puedas reprender al devorador y también puedas bendecir, Señor, en gran abundancia a todos, bendito Dios. Gracias te doy en esta tarde, Padre. Por favor, te ruego, Señor, que esta palabra, Padre, pueda llegar a sus corazones, bendito Dios, pueda alertar a tu pueblo, Padre, pueda desbaratar toda artimaña del enemigo en el nombre de Jesús y pueda traer esa bendición tan grande, Padre, que tu pueblo está esperando en esta tarde, Señor. Yo te doy gracias, te honro, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues a mí me ha tocado el privilegio, y quiero irles mostrando, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, ahí pueden verlo en su pantalla. El tema de hoy se llama En medio de lobos. Un poco cardíaco, ¿verdad? Pero pues el Señor me hablaba que de una advertencia. Dios está advirtiendo a su pueblo para que estén alerta, porque estamos en tiempos bien difíciles, donde tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando en medio de nosotros, ¿verdad? Así es que Dios traía esta palabra a mi corazón como una advertencia. Vamos a tomarlo como una advertencia el día de hoy esta palabra y vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16. Estoy en la Biblia Kadosh y dice así la palabra del Señor. Presten atención. Yo los estoy mandando como ovejas en medio de lobos. Así pues, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Así es que aquí podemos ver que, permítanme, podemos ver aquí, no sé si me pueden poner el verso. Gloria al nombre del Señor. Presten atención, dice la palabra del Señor. Presten atención. Habla aquí acerca de el Señor Jesús está enviando a sus discípulos, los está enviando para predicar la palabra del Señor, ¿verdad?
Y aquí los hace ver como una advertencia porque claramente la palabra donde dice presten atención es una advertencia, ¿no? Como cuando estás distraído y el Señor te habla con signos de admiración y te dice presten atención, es de ponerle atención entonces a esta palabra. Y yo quisiera que pudiéramos ver, no sé si cómo se está viendo ahí, no sé cómo se está viendo en la pantalla. Quisiera ver si se ve el verso bíblico. ¿Se ve el verso bíblico? ¿No? ¿No se puede ver? Ok. Vamos a esperar un momento. Si no se puede ver el verso bíblico en la pantalla, yo les ruego que puedan ir a su Biblia y busquen Mateo 10:16. Gloria al nombre del Señor. Quitamos toda estorbo en el nombre de Jesús para que se pueda ver. Amén, ahí está. Ahora sí, ya apareció. Mateo 10:16. Presten atención, dice, yo los estoy mandando como a ovejas en medio de lobos. Así pues, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. Bueno, lo primero que vamos a ver es las características de los cuatro animales que aquí aparecen. Si usted se da cuenta, aquí el Señor nos habla de ovejas, nos está hablando de lobos, nos está hablando de serpientes y nos está hablando de palomas. Entonces yo me di a la tarea de buscar algunas características para poder comprender un poquito más el ejemplo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús estaba dándole a los discípulos y poder así comprender lo que Él nos estaba queriendo decir. Porque ciertamente a la primera, pues sí podemos entender que si aquí dice que nos están mandando como ovejas en medio de lobos, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que el lobo representa, pues, peligro, ¿verdad? Y la oveja, pues, pues, hasta vemos en las, no sé, en los cuentos, ¿verdad?, de el lobo feroz y todo eso. Así es que, pero vamos a ver unas características. Vamos a leer aquí. Miren, primero vamos a ver la característica de la oveja. Vamos a ver cómo es una oveja. Yo hoy compartía en mi muro de Facebook porque me impactó cuando estaba yo estudiando esta palabra y podía ver cómo era una ovejita. Dije yo, wow, cuánta similitud hay entre una oveja literal y una oveja del Señor, ¿verdad? Todos los que son ovejas ahí digan amén. Bueno, vamos a ver las características de las ovejas. Fíjate cómo son las ovejas. Dice, son rumiantes. ¿Qué quiere decir esto? Dice, poligastros. Poli significa muchos y gastros significa estómagos. Tienen un estómago que está dividido en 4. Comen pasto y su proceso digestivo puede durar días. Cuando un cordero ha nacido son extremadamente vulnerables. Eso me llamó mucho la atención. O sea que una ovejita cuando es recién nacida, vamos a hablar ahora en cuanto al cristiano, ¿verdad? Cuando una persona es recién convertido, es como esa oveja, es como ese recién nacido y pues es extremadamente vulnerable. Dice, necesita el calostro de la madre. Dice, si esta no pudiera alimentarlo, habrá que buscarlo urgentemente una nodriza, pues su supervivencia depende de ello. O sea, depende esa ovejita recién convertida del alimento primario que es la sana doctrina y las enseñanzas primarias que todo cristiano debe de tener. Entonces aquí podemos entender que cuando una persona empieza a conocer del Señor, lo primero que tiene que hacer es, ponga ahí número 1, inscribirse o meterse a las enseñanzas bíblicas. En este caso nosotros aquí como iglesia tenemos el discipulado número 1 y el número 2. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, a las ovejas que todavía no se han metido al discipulado, que empiecen a discipularse. ¿Por qué? Porque de por sí que estamos en un entorno muy caótico, ¿verdad? Entonces una oveja cuando está recién nacida es muy vulnerable.
necesita ese alimento. Pero vamos a seguir viendo las características de las ovejas. Las ovejas, dice aquí, viven en rebaño. Pero ¿sabes por qué? Mucha gente dice que es porque son unos animales muy sociales. Sin embargo, recientemente los científicos han demostrado que viven en rebaños para asegurar su supervivencia individual. Es esa la razón por la cual ellos viven en rebaños, no tanto porque quieran socializar. Por eso es que la Iglesia del Señor no es un club social. Parece ser, ¿verdad? Porque habemos muchas personas, más bien somos una familia, pero más que nada somos un rebaño. O sea, no llegamos porque queremos socializar. Más bien queremos asegurar nuestra supervivencia individual. Lo cierto es que la naturaleza ha dotado a las ovejas con pocos recursos de defensa física contra los depredadores. ¿Qué quiere decir esto? Tienen aquí recursos, dice, de defensa físicamente contra los depredadores, pues las ovejas no tienen mucho de ganar, ¿verdad? Dice, por eso viven en rebaños. Dice, cuando les amenaza un peligro, corren a refugiarse en el centro del grupo. Así, minimizar las posibilidades de ser devoradas por un depredador. O sea que ellas se protegen dentro de un rebaño, corren, dice, hacia el centro del grupo y de esa forma se sienten cobijadas. De esa forma el depredador pues no las va a alcanzar, ¿no? Pero además, lo más curioso, dice, es que este patrón de movimiento es hacia el centro. Qué hermoso. Las ovejas tienen poca capacidad para defenderse a sí mismas en comparación con otras especies criadas como ganado. Incluso en el caso de sobrevivir a un ataque, pueden morir a causa de sus lesiones o simplemente de pánico. Las ovejas tienen una excelente visión tanto en blanco y negro como a color. No obstante, en espacios sin mucha claridad no se defienden bien. O sea, en tinieblas no se defienden bien. Por eso es que las ovejas del Señor no deben de andar en lugares peligrosos, ¿verdad? En lugares de tinieblas, deben de andar en lugares de luz, deben de estar a la vista. Sigamos. Lo que siempre tiende a evitar áreas oscuras, que no les permita valorar los cambios del terreno. Igualmente cuentan con un excelente olfato y una buena audición. Entonces aquí estamos viendo las características de la oveja, ¿verdad? Podemos ver que la oveja, entonces, ¿qué características tiene? Usted ya me escuchó por ahí, ¿qué características tiene la oveja? Pues que la oveja dice que necesita primero una nodriza, ¿verdad? Que estar alimentándose, sobre todo cuando es recién nacida. ¿Por qué? Porque de eso depende su supervivencia. Además que tienen que estar en rebaños, ¿verdad? Porque lo usan como una defensa natural. ¿Qué otras cosas tienen las ovejas? No tienen mucha capacidad físicamente de defenderse a sí mismas en comparación con otras especies. O sea que necesitan de un pastor, necesitan de alguien que las cuiden, necesitan de un buen pastor que las esté siempre alejando de esos depredadores. Ellas necesitan estar siempre cuidadas por alguien. Esa es una característica. Pero bueno, espero que me haya prestado atención. Ahora vamos a ver otra característica. Y en esta ocasión vamos a ver las características de los, ¿qué le parece si vemos, así como sigue el verso, ¿verdad? Donde dice, yo los estoy mandando como a ovejas en medio de lobos. Pues vamos a ver las características de los lobos. Gloria al nombre del Señor, diga ahí, aleluya. Bueno, pues los lobos, ¿se paró el video? ¿Todo va bien? Sí, ¿verdad? Los lobos, dice, la palabra lobo proviene del vocablo latino lupus, que tiene el mismo significado
que se emplea en femenino para referirse a las prostitutas, tal vez por aquello de trabajar bajo la luna. De allí proviene también palabras como lupanar, que significa prostíbulo. La dentadura de los lobos es formidable, idéntica a la del perro, pero de mayor tamaño. Tiene un agudo sentido del olfato, además de visión nocturna, que hacen de ellos cazadores temibles. Suelen organizarse en manadas de 2 a 20 individuos, con una estricta jerarquía social, cuyo comportamiento queda en evidencia durante la cacería. Los lobos son cazadores y su dieta es eminentemente carnívora. Cabe destacar su inteligencia relacionada con el gran tamaño de sus cerebros y la cual demuestran a la hora de realizar planes de caza que resultan muy exitosos. Aunque los lobos aparenten ser fríos y agresivos, bien es cierto que se trata de animales muy astutos y familiares que viven normalmente en manadas de tamaño variado. Esas son las características de los lobos. Bueno, pero vamos a seguir. Como el verso dice aquí, ¿verdad? En medio de lobos. Así pues, sean prudentes como las serpientes. Vamos a ver las características de las serpientes. ¿Por qué nuestro Señor Jesús nos dice que debemos de ser prudentes como las serpientes? Entonces yo me di a la tarea de ver cómo son las serpientes, ¿verdad? Literalmente. Dice, la vista de la serpiente no es muy buena. Además, su audición es prácticamente nula, ya que carecen de oído externo y de membrana timpánica. Sin embargo, sí que son muy sensibles, póngale mucha atención. Por eso nuestro Señor nos dice que seamos prudentes como las serpientes. Vean, son, son muy sensibles a las vibraciones del suelo, por lo que son hábiles detectando el movimiento de sus presas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, verdad? Los que somos cristianos. Aquí como el Señor nos dice que seamos prudentes, que tenemos, dice que son hábiles detectando el movimiento, son sensibles a las vibraciones del suelo, o sea que debemos de tener discernimiento, debemos de pedirle al Señor que nos llene, que nos dote, que nos dé discernimiento, porque necesitamos discernir en estos tiempos. El Señor nos está pidiendo que seamos prudentes, como las serpientes, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Como en todos los reptiles, el cuerpo de la serpiente está cubierto por una serie de escamas muy duras. Esto les permite resistir las inclemencias del tiempo. El número y disposición de las escamas se emplea para distinguir los diferentes tipos de serpientes. Pueden identificarse incluso mediante su piel o camisa, muy fácil de encontrar en el campo. Se debe a que mudan su piel de manera periódica, es decir, se desprenden de la piel antigua y generan una nueva. Para nosotros así debe de ser, constantemente tenemos que estar mudando de esa manera, de esa forma de pensar, estar mudando, ¿verdad? Ser esas como las serpientes prudentes en este aspecto. Dice, gracias a su movimiento las serpientes son muy hábiles huyendo o buscando alimento. Así tenemos que ser como las serpientes. Pero vamos a ver el último animalito que tenemos que ver, dice, e inofensivos como palomas. Vamos a ver las características de las hermosas palomas. Son las palomas aves tímidas que prefieren huir ante el peligro antes de atacar.
Generalmente se les observa durante el día y por la noche acostumbran descansar. Si hace mucho calor en el día, dejan sus actividades y se refugian para evitar que su cuerpo se sobrecaliente. Pueden pasar mucho tiempo juntas y alimentarse en bandadas. Son muy vocales, es decir, emiten varios tipos de vocalizaciones con distintos fines como atraer una pareja o mostrar alarma. Así tenemos que ser inofensivos como palomas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues ya vimos esos ejemplos de cómo el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Vamos a poner el verso. Presten atención. Yo los estoy mandando como a ovejas en medio de lobos. Así pues sean prudentes como las serpientes e inofensivos como las hermosas palomas, ¿verdad? Así tenemos que ser. Pero vámonos al Strong. ¿Qué quiere decir prudentes? Vamos a ver. Primero vamos a ver prudentes. ¿Qué quiere decir prudentes? La palabra prudentes, sean prudentes, nos dice el Señor, entonces vamos a entender qué quiere Dios para su pueblo. Prudentes, tenemos que ser sensatos. Aquí dice, lo está viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Dice, carácter cauto, sensatos, cuerdos, dice esta versión. Sagaz o discreto, o sea, nuestro carácter tiene que ser cauto, nuestro carácter tiene que ser sensato, nuestro carácter tiene que ser cuerdo, tiene que ser discreto, o sea, y una serpiente, la verdad es que una serpiente, pues sí, realmente no es como muy agradable la comparación, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que seamos prudentes, ¿verdad? Como las serpientes. Y aquí nos dice claramente el Strong que una serpiente pues tiene esa característica de ser cauto. Yo me imagino, ¿verdad? Una serpiente muchas veces se esconde en la maleza y tiene que estar como alerta, ¿verdad? Tiene que estar prudentemente esperando porque si la pisas o no sé, te puede atacar. Entonces, así tenemos que ser a veces nosotros. El Señor aquí nos pide que seamos así, que nuestro carácter sea prudente. ¿Por qué? Porque estamos en medio de lobos, dice el Señor. Vamos a seguir viendo el otro significado de inofensivos como las palomas. ¿Qué significa inofensivo? Mira ahí bien, ahí está. Inofensivo es del griego 185, akeraios, dice. Inofensivo significa sin mezcla, figurativamente inocente, ingenuo y sencillo. Así son las palomitas, ingenuas y sencillas, son inocentes, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice sin mezcla. ¿Y qué quiere decir que sin mezcla? Pues que nosotros debemos de no mezclarnos, sobre todo en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Hay muchas mezclas, estamos viendo cómo se está mezclando las cosas del mundo con las cosas espirituales, ¿verdad? Está la Babilonia, ¿verdad? La gran ramera, ¿verdad? Está queriendo, ya se ha infiltrado hasta en las iglesias, ¿verdad? Contaminando, queriendo contaminar, queriendo apartar a los cristianos. Pero aquí el Señor nos pide que seamos así como las palomas, que seamos inocentes, que seamos sencillos, pues vamos a seguir. Gloria al nombre del Señor. Dice Mateo 7:15, en la Biblia de las Américas. Dice, cuidaos de los falsos profetas. Otra advertencia. Cuidaos, dice el Señor, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué cosa, ¿verdad? Qué peligro estamos viviendo el día de hoy. Mira,
Aquí podemos ver claramente que los falsos profetas, no solamente hay falsos profetas, hay falsos cristianos, podríamos decirle, falsos maestros, falsos pastores, hay falsos, ¿verdad? Pero aquí el lobo, que quiere decir un falso, más bien es una persona que se opone a Cristo y al mensaje del Evangelio. Por eso es que el Señor nos dice que tengamos cuidado de esos falsos. ¿Por qué? Porque vienen aparentando un vestido de una oveja y sabemos qué es una oveja. La oveja, ¿verdad? Pudimos ver las características de una oveja. ¿Cómo es una oveja? Una oveja, ¿verdad? Es sensible. Una oveja dice que a veces ante el peligro corre en medio de la manada. Una oveja, ¿verdad? Da confianza a una oveja. Así vienen a veces esos falsos. Se visten, eh, pues, como ovejas, pero dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué son lobos rapaces? Los lobos ya vimos las características. Los lobos vienen a despedazar. Los lobos quieren destruir. Los lobos quieren comerse al rebaño. Los lobos tienen unas características que primero separan a la oveja del rebaño. Bueno, más bien no, el lobo no la separa. La oveja que se separa del rebaño, esta oveja, como lo pudimos ver en las características de las ovejas, la oveja que se llega a separar del rebaño está súper vulnerable a ser comida por un lobo, porque ciertamente el lobo no llega, cuando tú ves venir al lobo es porque ya vio a la presa, ¿verdad? ¿Quién es más vulnerable? ¿Una oveja que está en medio del rebaño o una oveja que está separada del rebaño? Conteste ahí. Ciertamente la oveja que está separada del rebaño. Esa es una oveja vulnerable. Pero aquí el Señor nos advierte algo. Aquí el Señor Jesús nos advierte que tengamos cuidado, pero de aquellos falsos que se meten ya en el rebaño. No están buscando a la oveja que está solita, no. Estos falsos vienen adentro de las congregaciones, vamos a llamarle, y empiezan a oponerse a la doctrina verdadera, empiezan a oponerse al mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Empiezan a oponerse acerca de la venida del Señor, que dicen que ya no va a venir el Señor, que el arrebatamiento no va a pasar. Empiezan a oponerse a la doctrina verdadera. Cuidado, dice el Señor, esos son falsos que se meten dentro de las congregaciones, dentro de las familias, para querer devorar. Pero, ¿cómo pueden engañar, verdad? ¿Cómo será que no los podemos ver? ¿Por qué? Porque dice que vienen vestidos de ovejas. Cuando vienen vestidos de ovejas, pues ¿qué hace un pastor? Pues un pastor recibe a la oveja, ¿verdad? Un pastor le abre las puertas a una oveja. Y una oveja que hace con otra oveja también le dice, Dios, qué bendición que hayas llegado aquí, hermosa ovejita. Yo también soy oveja del Señor. Bienvenida, bienvenido. Ya está dentro el lobo. Llegó como una oveja, pero falsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Por eso el Señor aquí nos dice, cuidaos. Y fíjese, no necesariamente llegan esos falsos físicamente a una congregación. También los hay virtuales. Virtualmente se aparecen esos falsos en medio de los rebaños para despedazar, para estar siempre en contra del Evangelio, para ir en contra de la doctrina, en contra del diezmo, en contra de la ofrenda, en contra de los apóstoles, y siempre están dividiendo, queriendo dividir. Pero, ¿por qué? Porque llegaron así, vestiditos como ovejas. Cuando tienen la oportunidad, despedazan. Así es que por eso es que son falsos, dice el pastor aquí. Está poniendo atención a la palabra. Vamos a ver
el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 12, ahí les va a aparecer. Sí. El que trabaja a sueldo sale corriendo, santo Dios, cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. Santo Dios, qué tremendo. Entonces una característica de un falso es que no tiene compromiso. Aquí lo podemos ver claramente. Se sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, dice, abandona las ovejas. ¿Quién va a abandonar una persona que no tiene compromiso? Esa es una persona que debemos nosotros tener mucho cuidado porque puede resultar que es un falso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando una muchacha conoce a un muchacho. A veces ese muchacho aparentemente es un buen chico, es encantador, pudiéramos llamarle, no sé, habla muy bonito. Es más, hasta puede que lo hayan conocido en la misma iglesia, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, pues es que ya es cristiano o ya recibió a Cristo. Bueno, pero una característica que tú puedes ver si te conviene o no te conviene ese chico o esa chica es que si se quiere comprometer contigo. Esa es una característica buena. Si se quiere comprometer contigo, quiere decir que quiere algo serio contigo, ¿verdad? Pero aquel que se va por las ramas, dice, ¿no? Aquel que pues no, no, y no muestra, ¿verdad? No, no da, ya llevan 2 años, 3 años, 4 años y nada de anillo, ¿verdad? Nada, nada. No quiere comprometerse. Aguas, aguas porque puede ser un lobo vestido de oveja. O también puede ser una persona que siempre está con que ya se va a separar y es que yo solo estoy con tal persona porque por mis hijos, no, clásico, todos conocemos eso ya se ha vuelto viral, ¿no? Eso que dicen que no, estoy por mis hijos, con mi esposa, a mi esposa no la quiero, me estoy separando de ella, ¿no? De la bruja, dicen, me estoy separando de ella y solo estoy por mis hijos. Pero nunca se compromete con la persona con la que está saliendo, nunca ve claro, ¿no? Nunca ve realmente papelito habla, no, 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 no. Entonces aguas porque puede ser un lobo que está vestido de oveja, pero bueno, vamos a dejar de molestar, vamos a ir con nosotros, con los cristianos. Entonces una persona que se compromete con el Señor Jesús, una persona que se compromete con la iglesia, una persona que se compromete con su pastor, porque hay muchos pastores, pero cada oveja tiene que tener su redil. Cada oveja tiene que tener un pastor porque es el pastor el que va a dar cuentas de su alma delante del Señor. Cuando el Señor venga, cuando nosotros tengamos que entregar a la iglesia, presentar a la iglesia, tiene que haber alguien que las presente, como literalmente cuando se va a casar a una persona, pues va de la mano de alguien y lleva a alguien que la presente, ¿verdad? Que diga, bueno, vas ahí del brazo, ya sea tu mamá, si no está tu papá, tu mamá, tu tío, no sé, pero pues vas de la mano de alguien y llegas al altar y entonces te presentan como esa novia pura. Así es también aquí. Nosotros tenemos que dar cuentas de tu alma y presentar a una iglesia, ya sea una iglesia de 10, ya sea una iglesia de 1000, de 100,000, no sé de cuántas ovejas sea el redil, pero tiene que tener un pastor. Entonces aquella oveja que realmente quiere ser pastoreada, tiene que dejarse pastorear, valga la redundancia. Tiene que tener un compromiso. Esa es la palabra que rescato de esta enseñanza. Tiene que tener un compromiso. Tiene que ser
que empezar a quererse comprometer, no se tiene que andar por las ramas. A nadie, bueno, al menos a mí, ¿verdad? Como mujer, no me hubiera gustado que, ay, no sé, yo estuve de novia de mi esposo como, creo que 2 años, ¿cierto? No menos, porque éramos novios de lejos. Entonces yo estaba en Arriaga, Chiapas, estaba ahí, y él estuvo ahí primero conmigo, y después se fue a Cancún, y me mandaba cartas, estuvo como, creo que como año y medio estuvimos de novios. No se pudo más, así es que nos casamos. Nos casamos y por la gracia de Dios este diciembre vamos a cumplir 28 años, me parece, de casados. Gracias al Señor, aleluya. Pero bueno, a lo que voy es que a mí no me hubiera gustado tener a un novio pues que me diera vueltas y que, o sea, que no, y simplemente no da el anillo, no da ese paso, ¿verdad? Ese compromiso, realmente no. Pero mira, hay una cosa en estos tiempos, que hay mujeres y hombres que ya no buscan comprometerse, ya no quieren compromisos, quieren vivir esa vida, pues, como dice la canción de José, a su manera, ¿no? Quieren vivir esa vida light, si se puede decir, quieren vivir a su antojo. Están siendo vulnerables, no se dan cuenta que eso les puede acarrear muchos problemas porque quieren evadir el compromiso. Quieren evadir el compromiso que conlleva tener una familia, una relación, por miedo, en fin. Pero bueno, dejemos esas cosas, ¿verdad? Vamos a hablar de nosotros, que estamos, de usted, amada iglesia del Señor, que ya pronto el Señor viene por usted. Entonces usted tiene que prepararse con estar comprometido o comprometida en su corazón, sea hombre o mujer, comprometido en su corazón para quererse ir con el Señor, para casarse con el amado. El Señor pide de usted ese compromiso, así como Dios se ha comprometido con usted, con nosotros, también Dios pide de usted ese compromiso. Entonces, aquí en este capítulo de Juan 10:12 podemos ver a los falsos. Los falsos salen corriendo. Cuando ven que se acerca un lobo, abandonan las ovejas. Esa es la característica de los falsos. Abandonan. Cuando ven un problema, abandonan. Suelen dejar las cosas por miedo, no lo sé, porque le tienen miedo al lobo, ¿verdad? Entonces corren, dejan a la familia, dejan el ministerio, dejan la iglesia, quieren dejar la ciudad, quieren dejar muchas cosas, no sé qué se le ocurre. Quieren dejar el proceso. ¿Por qué? Por temor, ¿verdad? Pero una persona verdadera no corre, no sale corriendo, se enfrenta, porque sabemos que la lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, contra entes de maldad. Pero sabe una cosa, no estamos solos, Dios está con nosotros, Él va delante de ti ganando todas las batallas. Si tú a lo mejor estás pasando a lo mejor ahorita alguna prueba, no te preocupes, te dice el Señor, porque yo voy delante de ti ganando todas las batallas. Así dice el Señor, gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 20, verso 29. Dice, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Estamos en estos tiempos, amada iglesia del Señor. Vendrán, dice aquí, en medio de ustedes falsos maestros. Esa es la palabra, falsos maestros. Falsos maestros traen falsas doctrinas. Falsas doctrinas traen falsas enseñanzas. Por lo tanto, es una leche adulterada que no hace crecer a esa oveja. Una leche adulterada lo único que va a hacer es que vas a llenarte quizás aparentemente, pero te va a afectar.
te va a afectar el crecimiento, bueno, no a ti, lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero usted se puede dar cuenta en un bebé, ¿verdad? Un bebé cuando no le dan la comida que debe de comer, tiene mucha, no sé, no crece igual, ¿no? Crece muy desnutrido, le dicen, se les infla la pancita, están desnutridos, sus capacidades cognitivas no son buenas, o sea, empiezan a perder el poder hablar a un tiempo, el poder caminar incluso, o sea, hay muchas cosas negativas que puede tener el bebé cuando no se alimenta bien. Entonces aquí el Señor nos está advirtiendo, dice, después de mi salida vendrán, dice, en medio de ustedes falsos maestros. Y ya estamos en esos tiempos, amada iglesia del Señor. Por eso es que el Señor insiste en que nosotros podamos seguir las enseñanzas verdaderas, que vayamos a la palabra del Señor, que podamos dejar un poco el TikTok, que podamos dejar un poco el teléfono, las redes sociales, ¿verdad? Que no hay nada como ir a la palabra del Señor diariamente. Podemos alimentarnos con un verso bíblico, podemos ir un poco más allá, podemos hasta leer claro, un libro de Dios, ¿verdad? Un libro y ver quién es el autor también de ese libro, no vaya a resultar que también es un lobo. Así es y que nos quiera hablar de pura prosperidad, ¿verdad? Pura prosperidad entre comillas, porque la verdadera prosperidad es la que el Señor da, es la que da tripartitamente en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Así nos dice el Señor que debemos de primeramente pensar en las cosas de arriba y no de las de la tierra, porque las de la tierra vienen por añadidura. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadiduras. Pero muchas veces corremos a las añadiduras y dejamos el reino de Dios. Por andar detrás de la añadidura nos desgastamos, perdemos familia, podemos perder, no sé, las fuerzas, podemos perder muchas cosas. Por eso es que nosotros debemos de ir primeramente a la palabra del Señor. Tenemos que buscar las verdaderas enseñanzas, porque solamente así podremos crecer fuertes. Si tú te has estado alimentando de la sana doctrina, déjame decirte que has sido un hombre y una mujer muy prudente, muy sabia, muy astuta. Has elegido lo mejor. Has elegido lo mejor. No sé si se recuerdan a Marta y a María, ¿verdad? Hubo una de ellas que eligió lo mejor. Ponga ahí, recuérdenme quién fue María, ¿no? Fue María la que eligió lo mejor. ¿Por qué? Porque eligió sentarse a los pies del maestro. Eligió recibir la enseñanza verdadera, de la palabra verdadera que salía de la boca del Señor. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura, en la cual no hay sombra de variación, no hay cambio. La palabra fue, la palabra es y la palabra será. Pero nosotros tenemos que empezar como esos bebés a caminar poco a poco. Así como cuando hacemos ejercicio. También el Señor nos pone, ¿verdad?, un ejemplo, que seamos como los atletas, que veamos a la meta, que veamos hacia dónde vamos, que de esa forma corramos la carrera de esta fe, la carrera del Evangelio, ¿verdad? Como atletas, como esas personas que no se cansan, que continuamente se están ejercitando. Miren, nosotros nos podemos dar cuenta cuando queremos hacer ejercicio, la verdad. Cuando queremos iniciar, ay Dios, ahí del gimnasio a mí me pasa, ¿verdad? A mí me ha pasado, no sé usted, pero a veces digo yo, Dios mío, voy a empezar a correr, a caminar, y sí lo hago, pero después, ¿qué pasa? Lo dejamos. Empezamos un día a correr y después lo dejamos. Digo lo dejamos, ¿verdad? Me incluyo, no sé si tú eres perseverante. Ahora, ¿qué pasa en las cosas de Dios si nosotros no damos ese primer paso a empezar a leer la palabra y a ponerla por obra? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? Por eso hoy te bendigo en el nombre de Jesús.
tú que estás prestando atención a la bendita palabra del Señor, bienaventurado eres, así dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee y el que, prácticamente el que declara, el que enseña la palabra del Señor. Eres bienaventurado, eres bienaventurada porque has elegido lo mejor. Y esta advertencia te va a servir para el resto de tu vida, porque de ahora en adelante ya no vas a andar como a tientas, ¿verdad? Sino que ya vas a saber bien de qué cuidarte. Vas a saber que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran cuidado, porque iban a haber falsos, iban a haber falsos, iban a haber gente vestida de oveja que realmente son como lobos, los iba a ver. ¿Qué más quisiéramos que no hubiera, verdad? ¿Qué más quisiéramos que todos fuéramos ovejitas blancas y preciosas, verdad? Aunque cuando llegamos a los pies del Maestro, llegamos como esas ovejas todas sucias, ¿verdad? Todas cochinas, todas ciegas, no sé, todas trasquiladas, así como ponen ahora en el año de la recuperación, ¿verdad? Cómo está la oveja, está perniquebrada y la trae aquí el Señor Jesús sobre sus hombros, porque la ha recuperado, porque la sacó del muladar, porque la sacó de esas tinieblas y ahora la trae aquí cargándola, ¿verdad? La ha recuperado, la lleva a la casa, la va a empezar a bañar, la va a empezar a cuidar, va a empezar a resplandecer, va a empezar a comer bien, se va a empezar a alimentar, va a empezar a estar junto con sus hermanitos, sus demás, el rebaño, ¿verdad? Va a empezar a pastar, porque la oveja come mayormente, literalmente una oveja come pastos. ¿Y nosotros qué comemos? ¿Qué comemos? Pastos, también comemos en verdes pastos, dice el Salmo. En verdes pastos nos van a pastorear. Y los verdes pastos es porque es una comida verde, es una comida recién, no es una comida refrigerada. Son remas que caen del cielo, pues todos los días, ¿verdad? Todos los días. Si tú quieres comer pastos verdes, no esperes que el pastor te lleve a pastorear a esos pastos verdes. Tienes al buen pastor, nuestro Señor Jesús. Él te va a dar de esos pastos verdes. ¿Cómo? Todos los días siguiendo la palabra del Señor. Todos los días leyendo un verso bíblico, escudriñándolo, rumiándolo en tus 4 estómagos que tienes ya listo. Primero te comes esa palabra, se va para un estómago, después se va para el otro, lo regurgitan, lo vuelven a comer y lo pasan al otro estómago. ¿Por qué? Porque la palabra se necesita escucharla varias veces, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a la primera no queda en la mente. Se necesita volver a ver la prédica para entonces entender el rema. Gloria a Dios. Saludamos a los que están conectados. Por ahí veo a Leo, veo a mi madre Olga, veo también a Rosita, veo a Cris, veo a Noemí, veo a Ivonne, a Laura. Dios les bendiga. Creo que también está Grisel por ahí conectada. Dios te bendiga, Grisel. Me da un gozo que estás escuchando la palabra del Señor. Qué bueno, qué bendición que podamos compartir en esta hora, ¿verdad? La palabra del Señor. Gloria a Dios. Y los que no mencioné, perdonen. Pongan ahí amén, amén. Si le están recibiendo, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ir a Hechos 20:29, ya casi voy terminando. Perdón, Mateo 7:24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Se acuerda que un hombre prudente, pon el verso, se acuerda que un hombre prudente, el Señor nos dice que seamos prudentes? Al principio de la prédica, Dios nos dice que seamos
pues prudentes como las serpientes. Así nos dijo en Mateo 10:16. Seamos prudentes como las serpientes. Y aquí en Mateo 7:24, ¿quién es una persona prudente? De acuerdo a la palabra del Señor, una persona prudente es aquella, uno, oye las palabras, las pone en práctica. Ese es un hombre prudente. No nada más aquella persona que solamente se la pasa, por decir así, escuchando prédicas. No, no solamente se trata de escuchar la prédica, sino también dice, las pone en práctica. Esa es la gran diferencia de un hombre prudente, que las pone en práctica. Por pequeña que sea la palabra, por, no sé, a lo mejor solo fue un texto, solo fue un verso bíblico, solo fue una palabra, no necesitó más, solo una palabra. Y de acuerdo a esa palabra la pone en práctica. Entonces ahí está construyendo su casa sobre la roca. Amén. Porque yo voy a seguirte leyendo, aunque no aparece ahí, pero en el 7:25 dice, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Santo Dios. Así es que quiero decirte en esta noche que si tú has puesto en práctica la palabra del Señor, no importa. Si Dios solamente te dijo, el que robaba ya no robe más. Y tú cuando le dices esa palabra dices, Santo Dios, ya no voy a robar. Y ahora voy a diezmar. Ahora ya no voy a robar tampoco en el trabajo. Ahora ya no le voy a robar a Dios. Ya no le voy a robar a mi esposa. Ya no. Si tú solo esa palabra, con solo esa palabra que la pongas en práctica, si tú la has puesto ya en práctica, déjame decirte que estás siendo una mujer y un hombre prudente. Y que aunque vengan esos, como dice aquí la palabra, que aunque vengan esas torrentes, y aunque soplen los vientos, aunque azoten tu casa, ¿sabes qué va a pasar? Tu casa va a permanecer. No se va a caer. ¿Por qué? Porque ha sido fundada sobre la roca que es Jesucristo. Porque tu enseñanza ha sido verdadera. Porque has creído la palabra del Señor. Una persona que crea la palabra del Señor y la pone en práctica es una persona que permanece. Es una persona que no huye. Es una persona que no corre cuando sabe que el lobo está rondando, cuando sabe que una potestad quizás anda rondando alrededor de tu familia, alrededor de tu matrimonio. Esa persona pone en práctica la palabra del Señor, va a la Biblia y dice, tengo este problema, ¿cómo le puedo hacer? No va con la amiga, no va con el vecino, no va con, no va con el brujo, no va con el hechicero, no va con el que lee las cartas, ni el tarot, ni a ver los zodiacos y esos. No. Una persona astuta y prudente, una persona va con la palabra y dice, ¿qué dice la palabra del Señor? Si yo estoy pasando este problema, ¿qué solución me da la palabra del Señor? Tú vas a la palabra del Señor y ahí te va a dar la solución de por qué has estado pasando esa situación, de por qué ha sido tan repetitivo esa situación en tu vida. A lo mejor hay desobediencia en el corazón, a lo mejor hay infidelidad hacia el Señor, no has sido fiel, hay algo, ¿verdad? Debe de haber algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay?
que se interpone entre tú y la bendición de Dios. Y eso se quita en el nombre de Jesús. Y entonces tú empiezas a edificar tu casa sobre la roca. Tu casa empieza a ser sólida. Y aunque te vituperen, aunque te maldigan, Dios convierte esa maldición en bendición, porque es el Señor el que está peleando por ti. Es que yo en esta tarde te digo que tú debes estar confiado en el Señor, confiado o confiada en el Señor, si es que tú has puesto atención a la palabra y la has puesto en práctica. Entonces no debes de temer, aunque estés en medio de lobos, aunque estés caminando en medio de lobos, gente que se opone al verdadero evangelio, no temas. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a sacar en victoria, porque tú estás poniendo toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Tú confía en el Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propia prudencia, sino que te apoyes en el Señor. Para eso necesitas de un buen pastor, necesitas alguien que te guíe. Y en estos tiempos es muy común que hay muchas personas que no quieren ser, porque como han puesto a la oveja que es como una inútil, luego la ponen en ejemplos que las ovejas son inútiles, que no hacen nada por sí solas, y entonces viene una rebeldía y dicen, no, yo no necesito un pastor, yo puedo solo, yo puedo sola, y yo no necesito a nadie que pastoree mi vida, ni tengo por qué, de mi dinero yo lo gano y yo me lo gasto. No se sujeta a la doctrina del Señor, no se sujeta a las enseñanzas. Por lo tanto, cuando vienen esos torrentes, la casa se desbarata, la casa cae. Mas, sin embargo, tú que has sido prudente, que eres un cristiano, que empiezas, no importa que estamos caminando poco a poquito, ¿verdad? Que estamos todavía aprendiendo la sana doctrina, estamos aprendiendo las enseñanzas básicas, pero ya estamos empezando a construir en la roca que es Jesucristo. Son los cimientos que estamos empezando a tener en nuestra vida, cimientos sólidos. La cosa no es que de apresurarnos, ¿verdad? Sino de permanecer. Esta carrera es de permanencia, no es de velocidad, no es quien llega más rápido, no, es de permanecer, y para poder permanecer necesitamos ser personas fieles. Compromiso, dice el Señor, hay que comprometernos con Jesucristo, hay que comprometernos con nuestros hermanos, hay que comprometernos con la iglesia, hay que comprometernos en donde estamos yendo a comer y a pastar, hay que comprometernos con el redil. No hay que ser como ovejas separadas, ¿verdad? Solita ya la oveja, solitita está expuesta. La ponen en bandeja de ese de plata para el lobo, porque ya se apartó de la manada. Y el lobo, como vimos en las características, el lobo no va solo. El lobo anda en manada y hasta tienen jerarquías por cómo cazan y cómo se manejan. Los lobos son audaces. Y una vez ven a una oveja que está apartada, que está solita, que está separada, van y llaman a los demás lobos. Imagínate, los lobos así se manejan, van en manada, van a despedazar. Por eso es que en los lobos siempre hay un alfa, que un macho alfa le llaman, porque ese no es que se comunique, sino que por las acciones que hace, los demás lo siguen. Pero pues en este caso es para devorar, ¿verdad? A la oveja o algún animal. Así es que nosotros no debemos estar solos, debemos estar siempre congregados como una familia, debemos estar unidos, debemos estar en comunicación, porque si no le damos chance al lobo, ¿verdad? Sino que debido a que estamos en unidad, es es difícil que pueda entrar un lobo y devorar un redil cuando están unidos, verdaderamente unidos. Así es que el día de hoy el Señor nos pide a nosotros que debemos de tener mucho cuidado, que debemos de ser astutos, que debemos de ser prudentes,
que debemos de ser inofensivos, dice, como palomas. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar guardando en nuestra casa. Porque si nosotros estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, no importa, Dios nos va a guardar como esas palomitas, ¿verdad? Esos palominos que son como inofensivos, dice esta versión. Otra versión dice que son sencillos. Somos sencillos, no necesitamos pues decir que todo lo que somos Juan Camaney, no. Simplemente decir, bueno, yo he confiado en el Señor y he puesto mi confianza en Dios, he puesto mi casa en Dios, he puesto mi trabajo en el Señor. Estoy confiando en que Dios me va a guardar porque Él tiene cuidado de sus ovejas. Así dice la palabra. Él tiene cuidado de su rebaño, de sus ovejas, de sus hijos. Así es que no temas, no temas si has andado, si has caminado en medio de lobos. A veces es necesario. Dios nos ha enviado y nos dice, ustedes los he enviado, se presten atención, los he mandado como ovejas en medio de lobos. Entonces, si saben el terreno en el cual están, sean prudentes, no se confíen, sean prudentes como las serpientes, pero también sean inofensivos como las palomas. No vamos a defendernos con nuestros propios medios. No vamos, porque la lucha no es con carne ni sangre. No vamos a querer defendernos nosotros así como mochando las orejas. No, 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 no. Vamos a ser inofensivos como palomas. Pero vamos a ser prudentes. Vamos a empezar a recibir la sana doctrina. Vamos a empezar a poner en primer lugar al Señor. De esa forma nosotros vamos a descansar en Dios. Y Dios va a pelear por nosotros todas las batallas. Es el Señor que va delante de nosotros. Es Dios que ha mandado a sus ángeles alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, para que Dios esté guardando ahí a ti y a todos los tuyos. Si es que no tengas temor, no tengas temor que por esos lobos que han estado, ¿verdad?, alrededor de tuyo, a lo mejor una persona, ¿verdad?, le tenías mucha confianza y de repente se mostró tal cual, no era una oveja, era un lobo y empezó a maldecir tu vida. Hoy en el nombre de Jesús cancelamos esas maldiciones y profetizamos que el Señor las va a convertir en bendición para ti y toda tu casa. Así es que vamos a orar en esta noche. Ya estamos terminando. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque realmente el pastor de pastores está cuidando a su hermoso rebaño. Gloria a Dios porque también nos ha mandado a nosotros a velar por tu alma, a orar por tu familia, ¿verdad? A no salir corriendo cuando hay un problema, cuando pues viene, ¿verdad? Una situación difícil, caótica. No, vamos a hacerle frente, vamos a sacar la espada, vamos a sacar esa palabra de verdad para que todo pensamiento se sujete. Lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Es que vamos a orar. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha estado hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Y nos ha hecho, y podemos percibir que es Dios, que realmente en esta tierra se han levantado de verdad mucha oposición para poder predicar la palabra verdadera. Porque la palabra, esa palabra que endulza los oídos, donde quiera te aceptan. La palabra de que, no, a mí dígame que me va a ir bien en los negocios, yo aquí necesito, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esos cerradores? Yo necesito cerrar ese negocio. Yo necesito cerrar esas ganancias, cerrar esos tratos. Me urge que usted lance una bendición porque yo necesito cerrar. Hay cerradores en los hoteles, no sé cómo le llaman en inglés, pero esos cerradores a veces dependen tanto del dinero que pocas veces buscan. Perdón por lo que estoy diciendo, yo sé que los bendecimos en nombre de Jesús, pero aquí se ve tanto, ¿verdad? Y lo primero que deben de hacer, son tan inteligentes
todos son tan inteligentes, lo primero que debemos de hacer es buscar la cobertura del Señor, porque todo nos va a obrar para bien, dice su palabra. Así es que pues en esta noche vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, por el redil que nos has dado a pastorear. Bendito Dios, tú que nos guardas, Padre, a todas horas, Señor, tú que guardas, Padre, a tus ovejas, Señor. Te damos gracias, papito lindo, porque has sido bueno con todos nosotros. Nos has dado el alimento, Señor. Bendecimos a las autoridades, Padre, que nos han enviado a este lugar, a nuestros pastores, a los apóstoles, Señor. Bendecimos, bendito Dios, al apóstol Sergio y a su esposa, Señor. Gracias porque día a día tú les pones alimento, Padre, para podernos dar, Señor, día con día. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos al pastor también de esta congregación, Señor. Gracias, Padre, porque lo has mantenido estable, Señor, porque lo has levantado, Padre, porque lo has guardado, Señor, porque no se ha desviado, Señor. Manténlo, Señor, así, Señor, puesta su mirada en ti, amado Rey, porque necesitamos de un buen pastor. Necesitamos, Señor, ser esos buenos pastores, Padre, que podamos cuidar a tu rebaño, Señor. Necesitamos, Señor, de tu iglesia que pueda discernir, Padre. Dale discernimiento, Señor, para que puedan estar ellos atentos, Señor. No se desvíen, Señor, sino que estén atentos, Padre, ante el peligro. Ellos puedan ser una iglesia madura, Señor, que puedan crecer, Señor, como esos pequeños corderos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Padre. Te ruego, Señor, por los más débiles, Señor, las ovejas que han estado débiles, Señor, por favor, ayúdales, bendito Dios. Ayúdales en sus casas, Señor, que la fe en ellos crezca, Padre, que sepan que te tienen a ti, Señor, que tú estás delante de ellos, ganando todas las batallas, Señor, y que no estamos solos, Señor, que dependemos de ti, Padre Santo, porque tú, Señor, nos has dado la vida, nos has dado eternidad, nos has dado gozo, nos has dado salud, Señor, nos has dado familia, nos has dado un trabajo, Padre. Gracias, bendito Dios, porque todo, Señor, lo tenemos en ti, Señor. En ti hay plenitud de gozo, bendito Dios. Así es que hoy en esta tarde yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a todas las ovejas, Padre, a todos aquellos que se han conectado, Señor, a escuchar de tu palabra, bendito Dios. Haz que recapaciten, Señor. Quizás estaban alejando, Padre, quizás ya se habían debilitado, Señor, pero hoy en el nombre de Jesús vuelven a cobrar fuerza, Señor. Esa fuerza, Señor, en sus huesos, Señor. Esa fuerza, Señor, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, Señor. Y que van a seguir adelante, que van a permanecer, Padre, en tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos porque envíes un avivamiento aquí a esta ciudad, Señor, y a la ciudad, Señor, donde nos están viendo. Envía, Señor, un avivamiento, Padre, en nuestros corazones, para que podamos transmitir esta palabra, bendito Dios, de verdad, Señor, y seamos cristianos verdaderos, bendito Dios, que no demos un paso atrás, Señor, sino que vayamos caminando hacia ti, Señor, hacia la meta, Padre, que eres tú, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, amada Iglesia del Señor. Les bendigo, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos pronto en el nombre de Jesús. Buenas noches.